20:09, seguimos nosotros en Puntos de Vista, ya estuvimos hablando un poco de la Corte, también por supuesto del Senado, el retorno hoy a las sesiones y también tenemos un tema vinculado a la Facultad de Derecho en esta noche. Porque siempre se viene hablando bastante de esas elecciones, de hecho que eso es lo que justamente nos trae a colación y ya Hay queremos presentar. Denuncias también. Sí. Siempre es como que muy polémico, tiene bastantes puntos para tratar, en este caso todo lo que tiene que ver con esas elecciones que incluso para algunos ya les va abriendo cancha en materia de incursión en la política misma, ¿verdad? Sí, incluso mucha gente dice hasta de manera peyorativa es la primera seccional o ese tipo de comentarios como estuviesen muy vinculados ya a los movimientos internos políticos, sobre todo el Partido Colorado, pero hay que hablar con los protagonistas que son los estudiantes. Exactamente, por eso ya lo saludamos y le agradecemos por haber aceptado la invitación a Bruno Ramírez del CEDUNA, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Bruno? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por la invitación. Acá estoy para brindarles información de lo que hoy está sucediendo en nuestra querida facultad. Estoy en 5º año y soy candidato a presidente. Mañana son las elecciones a las 14 horas por el CEDUNA. El centro histórico, el CEDUNA, es el Bernardino Caballero, que está hace más de 120 años, que fueron presidentes Eligio Ayala, el mismo Payo Cuba, y bueno, Hugo Velázquez, grandes personajes históricos, jurídicos también, en donde nuestra facultad pudo brindar para la sociedad paraguaya. Mañana, ¿cuántos van a votar? ¿Cuántos van a elecciones? ¿Cuántos alumnos van? Nuestro padrón de estudiantil cuenta de unos 3.900 alumnos aproximadamente entre turno mañana, tarde y noche. Entonces ese sería el porcentaje de la cantidad electoral. Pensamos, como candidato, pienso que mañana van a ir una gran cantidad de votantes. Las elecciones reales son mañana. Quiero enfocarme en ese sentido. ¿Por qué reales? ¿Por qué haces hincapié? Por eso quiero enfocarme en ese sentido, ya que ayer se realizó una asamblea que un cierto grupo de estudiantes con 2 candidatos llamados Jazmín Ortiz y Edgar López hicieron una asamblea en el pasillo de nuestra facultad sin suspensión de clases con la intención realmente de conformar un centro paralelo, un centro nuevo, un centro distinto al histórico que ya les mencioné, ¿verdad? A todos nos toca esa cara, como vos pusiste, de qué pasó acá, ¿verdad? De por qué hacen un centro paralelo. Personalmente, y la postura del equipo de Brunito Presidente, que es mi eslogan, dicen que, o pensamos y afirmamos que es un grupo de estudiantes que realmente no quiere irse a elecciones, un grupo de estudiantes que dicen ser el cambio dentro de la facultad, cuando realmente lo único que están haciendo es dividir la fuerza estudiantil. ¿Ustedes cuántas listas se presentan? ¿Cómo? ¿Cuántas listas se presentan en la...? Ayer, lastimosamente, estos 2 candidatos no se inscribieron al CEDUNA, que sería el centro histórico. Porque denuncian que las votaciones van a ser irregulares, dicen. Claro, así mismo. Entonces ellos hicieron una asamblea con una convocación de 16 horas y intentaron ayer en el pasillo, es más, hicieron en una supuesta asamblea y ahora mismo en la facultad, en el mismo pasillo, sin ninguna formalidad está, y mientras hay clases también, sin ningún tipo de digamos, de estructuración, están haciendo su supuesta asunción de autoridades de este centro paralelo, o como ellos lo denominan, su centro nuevo. Ya hicieron elecciones. Ayer. ¿Y la facultad, el decanato tiene que reconocer a un centro? ¿Cómo funciona eso? No, en realidad... O inscribir, ¿cómo es el formalismo, digamos? En realidad, según Constitución paraguaya, vos podés ser libre de asociarte y de pertenecer a un gremio y de no, ¿verdad? Pero de ahí que realmente las autoridades de la facultad tomen una postura, porque somos la facultad de Derecho, yo siempre le insto a las autoridades del Consejo Directivo, estudiantiles, egresados y docentes, y también a la misma decana, la doctora Miriam Peña, quien aprecio mucho, que realmente pueda entender que para constituir un centro hay un debido proceso jurídico y electoral que tiene que ser cumplido. Ellos ayer conformaron un centro en donde fulano 2 se iban, firmaban una supuesta lista de asistencia, entregaban su cédula
y pasaban al cuarto oscuro. Pero perdón, mañana ustedes correrían solos, digamos. Mañana soy, hasta donde yo tengo entendido, el colegio electoral, creo que se pronunció, no vi bien la resolución, que soy el único candidato. ¿Y Edgar López? Edgar López, el que ganó ayer en el centro paralelo, ¿verdad? En donde tuvo una participación de, creo que tuvieron 487 votos, supuestamente, y esa cantidad de votantes era nuevamente gente que se iba al baño porque habían clases normales, le agarraban, vení a votar. ¿Y cuántos participaron de esa? En total creo que hubieron unos 700 o 600 electores en donde no sabes si es que fuiste vos, que no estás en la facultad, si es que fui yo, estudiante real, o cómo fue el sistema de control del padrón. 700. ¿Cuántos son en total los habilitados? 3.900. O sea que si de 3.900 votaron supuestamente, porque no hay un padrón electoral, ellos no tienen un padrón, si votaron supuestamente 600, la participación es extremadamente baja. En nuestro estatuto del CEDUNA, del histórico, vos mínimamente tenés que tener un porcentaje de participación, aunque sea lista única, para considerarte ganador, que serían con este número unos 1.300 aproximadamente. En la lista, el centro por el que vos pugnás mañana, digamos, Sí. Tiene hoy un presidente que es de la misma línea tuya y del mismo movimiento. La actual presidenta se llama Abigail Salas. Ella está acompañando este proyecto, es de mi equipo también. Y en mi equipo estamos hoy más de 30 delegados, serían en la facultad, hay 20 cursos, más de 30 delegados, miembros actual de la comisión, la presidenta misma. O sea, el equipo en sí es muy grande y ese es el motivo por el cual un sector estudiantil decidió no participar en elecciones, alegando una supuesta falsedad o un supuesto intento de amañar elecciones, siendo que dice Brunito amaña. Y yo digo, yo no tengo nada que ver. Si tienen problemas electorales, está la justicia electoral, recurran a ellos. Yo me rijo bajo un calendario y yo presento mi candidatura en el momento justo, con mi lista, etcétera, etcétera. ¿Ustedes responden o están vinculados a un movimiento político? Los tres candidatos, porque habían tres candidatos, los dos que pujaron por el centro paralelo, que no tiene, hasta donde yo sé, personería jurídica, y Brunito Ramírez, que mañana son las elecciones reales por el Partido Colorado. Ambos, los tres, somos el Partido ¿Y vos Colorado. de qué movimiento sos dentro del Partido Colorado? Realmente hoy yo como estudiante no puedo decir, no estoy muy adentrado, estoy afiliado, pero no me involucré mucho en movimiento honor o fuerza. Pero reivindicaba la figura de Hugo Velázquez recién. No, pero por el hecho de que es vicepresidente y fue como Payo Cubas también, que no tiene nada que ver con el partido, como el mismo Eligio Ayala, que fue liberal. O sea, no quise hacer mención con Hugo, con el partido. Claro, pero justo nomás es Sí, una sí. figura bastante crítica también. Sí. Criticada, como digo. corrupto, o sea, fue como una... Sí. Bueno, aclarado eso. No tenés apoyo económico de ningún... espera, después de la pausa nos va a contar eso, porque suele haber financiamiento político ahí. Claro. De hecho que también han llegado otras voces, Sí. vamos a sumarlas al debate. A la vuelta de la pausa, aquí también continuamos con esta situación que nos remite a elecciones que, como decíamos, suelen ser bastante conflictivas en derecho. 20 con 20 minutos, estamos hablando de la situación que se da en el estudiantado, podríamos decir, de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción. Exactamente, y decíamos, queremos sumar voces también aquí al debate, un poco que ya lo adelantábamos con Bruno. Jazmín Ortiz nos acompaña también en esta noche. Gracias, Jazmín, por venir. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la invitación y por el espacio. ¿Sos alumna de qué año, Jazmín? Soy alumna del último año de la carrera, de la primera cátedra del turno noche. Contanos un poco la situación, porque ya le escuchamos a Bruno, nos contó su mirada sobre lo que está pasando en la facultad, y contanos por favor qué está ocurriendo con el centro de estudiantes. Sí, justamente una de las versiones que escuché, ¿verdad?, es el hecho de que se quiere implantar que nosotros con la idea del nuevo centro queremos hacer una división dentro de los estudiantes. Y justamente aprovechando el espacio, es que es algo que eso hay que aclararlo porque no es de esa forma, ¿verdad? Nosotros el día de ayer hicimos nuestra asamblea constitutiva del nuevo centro y yo como candidata a presidenta del nuevo centro, ¿verdad?,
hoy vengo a embanderarme de algo de lo cual me siento orgullosa, ¿verdad? Que sucedió el día de ayer. Nosotros con mi par contrario, por así decir, ocasional, Edgar López, que es el actual presidente del nuevo centro, decidimos encarar este nuevo desafío de formar una asociación que de verdad le permita al estudiante tener garantías, ¿verdad? Particularmente, así como me preguntaste al inicio, en qué año de la carrera estoy en el 6º año, y es la primera vez que el día de ayer pude votar elecciones reales. ¿Y por qué en otras ocasiones no? Y las coyunturas dentro de la facultad y también me voy a citar, o sea, voy a ir al caso más cercano, ¿verdad? Que fue el año pasado, en donde se presentó una lista única para las elecciones del centro. Justamente repitiendo una ocasión de la cual la mayoría de los estudiantes de la facultad fue testigo hace una semana atrás, cuando el Colegio Electoral Independiente tampoco le permitió la inscripción de una lista a otros candidatos. O sea, ustedes ¿verdad? se abren porque no hay chance de competir democráticamente en el centro, digamos. Mira, si yo lo voy a tomar del lado sentimental, voy a decir que como estudiante de Derecho no iba a permitir que en el último año de la carrera me quiten la posibilidad de competir, ¿verdad? Como sí he visto que ha ocurrido anteriores veces. Y basándome en eso es que decidimos, junto con Edgar, que es el actual presidente, encarar un desafío de por lo menos medirnos en competencia y tener garantías reales, ¿verdad? Que es la idea. Bruno decía, cuando vos estabas entrando al estudio, que esa elección que ustedes realizaron el día de ayer es ilegal, básicamente. Que carece de legalidad y que en realidad él No decía, es cierto. mañana van a ser las elecciones, no decía Bruno. No es cierto. ¿Por qué no? Bueno, justamente nosotros, antes de encarar esta idea de hacer una asociación, decidimos asesorarnos, ¿verdad? Para que de verdad pueda tener garantías reales y que no sea justamente motivo de comentarios de que puede llegar a ser algo ilegal, Claro. ¿verdad? Ayer, en presencia de una escribana, se inició esta asamblea constitutiva de una asociación y justamente es algo que nosotros discutimos en el grupo de delegados que compartimos, es que cualquier estudiante o cualquier persona, en el artículo 42 de la Constitución Nacional, dice que es libre de agremiarse o asociarse a lo que desee, ¿verdad? Sin prohibiciones. Y nosotros le brindamos esa alternativa a los más de 800 estudiantes que ayer se acercaron a votar y a hacerse sentir. No es ilegal, lo aclaro, se lo aclaro a Bruno, si se quiere asesorar, lo podemos hablar sin problema, pero la escribana, 2 centros. van a haber 2 centros. ¿Bruno? Sí, discúlpame. Es el término jurídico, ¿verdad? Porque Jazmín está diciendo del asesoramiento. Para empezar, un escribano no tiene una función electoral, entonces que un escribano haya estado presente, ¿verdad? No tiene nada que ver con algo electoral. 1. 2. ¿Qué pasa, Jazmín? Usted la semana pasada, el miércoles 24, o no me acuerdo cuándo era el miércoles, la semana pasada, viernes 24, salió un comunicado o una resolución, un AI de la justicia electoral, en donde decía que el CDUNA, ¿verdad? El centro en donde ustedes iban a hacer ya el viernes pasado sus elecciones, sacaba una medida cautelar diciendo que no procedía no procedía que se hagan unas elecciones porque no se respetó el proceso electoral. Ayer, el día de ayer, bajo otro nombre, cambiaron el nombre, pusieron Mariscal López, hicieron la misma cosa. Exactamente la misma situación. Acá nadie está diciendo que la Constitución, de que el artículo tal de la Constitución es una cosa o es otra cosa. Ustedes pueden asociarse, pero hay un debido proceso para la constitución de unas sociedades. Hay un debido proceso para poder llamar a una convocatoria. Y es más, vuelvo a recalcar, si ayer había una escribana, lo único que podía dar fe
es que habían ciertos estudiantes en la facultad, porque pueden traer el código de organización judicial y un escribano no tiene atribuciones electorales. Bueno, perdón, una cosita que yo quería preguntar antes de avanzar. ¿A ustedes qué les complica o dónde vos le ves el problema a esto? Perdón que les tutee, pero va a ser más fácil así, ¿verdad? Sí. ¿Dónde vos, ustedes, tu compañero, ven el problema de que haya un centro o un grupo de estudiantes paralelo, digamos, al que ustedes consideran el auténtico centro de la Facultad de Derecho? Y hay dos, o sea, personalmente y el equipo de Brunito, dos aristas, una jurídica y otra moral tradicional. Vos no podés borrar 120 años de Pero historia. ustedes van a seguir con su centro. Claro, 26 años tiene Claro. el centro actual. ¿Cuánto? 26. 26. 120 tiene la facultad. no, y te puedes, yo mandé un documento en Word con la lista de los presidentes publicado por la revista jurídica de la UNA. Entonces, y es más, están los presidentes de Derecho UNA Central y Derecho UNA Filiales. Entonces no puede decir que tiene 26 años. A ver, se reformó el estatuto, sí, en varias ocasiones, pero en esa lista en Word vas a ver que hasta el segundo presidente, si no me recuerdo, en 1904 fue Eligio Ayala. Sí. Entonces, 26 años no, más de 120 años, uno. Y encima, como dije, la cuestión jurídica, ya la expliqué, no hay un proceso electoral, no hay un proceso correcto, avalado, ¿verdad? Esa historia de la escribana, escuché ayer muchísimo, no tiene nada que ver, uno. Dos, el tema político-moral y del estudiantado en sí, como yo estoy en quinto año, un año menor, Jazmín el año pasado votó por este centro. Vos también. Yo también. Y yo voy a defender la institución del Bernardino Caballero porque es el centro histórico de nuestra facultad. Y ya hubieron intentos en años anteriores de hacer un centro paralelo. Pero ¿qué es lo que pasa? No puedes dar un discurso de que no querés dividir la fuerza estudiantil, siendo que van a haber dos centros. Los profesores van a tener que responder a quién sabe cuántos delegados. Su comisión tiene supuestamente 30 miembros para la comisión. La comisión nuestra tiene 24 miembros. O sea, vos te vas con la decana y hay dos presidentes. Claramente hay una división de la fuerza estudiantil. Quiero hacer una consulta, porque de la boca de Bruno está saliendo el tema de la cuestión del proceso electoral. Y ahora yo le pregunto a él, ¿verdad? Siendo testigo al igual que yo, si este colegio electoral actual cumplió con el proceso electoral y permitió, yo te pregunto directamente, si permitió la inscripción de las listas con candidatos. Eso es algo que le podemos traer en otra ocasión, creo, al colegio electoral o a la justicia electoral o a un juez electoral de materia o que sea a un docente de la facultad para un debate. Yo como candidato puedo mencionar que respeté el proceso a pie de letra. En el colegio electoral independiente tendría que pronunciarse o vos tendrías que hacerle esa pregunta al colegio electoral. Yo te lo pregunto como una persona que lo ve desde afuera y que también, teniendo la intención de representar a los estudiantes... ¿Por qué hubo negativa a ciertos grupos de inscribirse? Te voy a comentar. El día que se iba a cerrar la inscripción de candidaturas del actual colegio electoral, un grupo de estudiantes se acercó para hacer la inscripción de dos listas de dos candidaturas. ¿Que eran los de ustedes? No, yo no. Y este grupo de estudiantes llevó a una escribana para que justamente conste en actas de que el colegio electoral no se encontraba en el domicilio fijado dentro de su resolución, de su calendario electoral. En el artículo 5 está de su resolución, justamente. En ese artículo dice que fija como domicilio del colegio electoral la Facultad de Derecho, donde están los plazos y los límites en horarios y fechas. Sí. Estas dos personas, estas dos listas, estas dos candidaturas quisieron inscribirse ese día en la facultad y no se encontraba el colegio electoral. No estaba ahí para tomar la inscripción. ¿Y usted piensa que fue Y eso cuando sucedió fue cuando con más energía le dije a los dirigentes que decidieron acompañarme, esto nos iba a pasar a nosotros. Esto iba a suceder con nosotros. ¿Y cuál es la hipótesis que tienen? Que no buscaban la competencia, o sea, que buscaban sacarle de No, esa es que carrera. yo creía que sí iban a buscar la competencia y me sorprendió que no hayan decidido aceptar el hecho de una inscripción de candidatura, porque Bruno Ramírez, que yo conozca, no tiene un contrario ahora mismo, ¿verdad? Sí.
o por lo menos no mediatizado. Sé que hay otro movimiento inscripto. No, él nos decía que no tienen, o sea, vos sos no el sé. único candidato a... Hasta donde me comunicaron por el momento sí, pero respondiendo nada más. Yo nuevamente insisto, yo no soy parte del colegio, yo no tengo atribuciones electorales, yo soy candidato. Las cuestiones electorales, como nosotros creemos del equipo de Brunito, que hay un fallo viciado en el proceso electoral de parte del nuevo centro, que ya fue pronunciado por la justicia electoral la semana pasada, que nuevamente ayer, con una intención de camuflar, porque el fallo dice CDU doctor José Gaspar Rodríguez Francia, ayer hicieron otro centro Mariscal López, ¿verdad? Hoy fue por las redes que se llama Mariscal López. La justicia electoral se pronunció ante eso y hay un fallo de no hacer elecciones. Yo no sé cuál es la cuestión del colegio electoral, no manejo, no soy parte de la comisión, cada uno sabrá qué hizo, pero personalmente el equipo de Brunito no tuvo problemas con la inscripción, no manejo, ¿verdad?, cuáles fueron los otros problemas, así que... ¿Y la elección pasada se hizo con competencia? Tampoco. Justamente... ¿Por qué pasa eso? El año pasado... Me gustaría después también hacer una pregunta. ¿Es como consecuencia de la pandemia o...? Pero el año pasado hubo una lista única que los dos acompañamos, que conste, lo digo antes de que quizás él lo mencione, ¿verdad? Los dos acompañamos una lista única y durante todo este año ambos compartimos el vacío de gestión que hubo en el centro. Lo compartimos, él lo exteriorizó incluso más que yo. Y a mí me gustaría que él pueda aclarar primero, ¿verdad?, qué piensa del hecho de que el colegio electoral actual no haya permitido inscripción de candidaturas como estudiante. Nadie está diciendo que vos formas parte del colegio electoral. Te lo pregunto como estudiante, ¿qué pensás, qué garantías reales te puede brindar un colegio electoral que actúa de esa forma? Y mi segunda pregunta es, nosotros creemos en lo tradicional de la Facultad de Derecho, pero no podemos creer que este tipo de prácticas son parte de la tradicionalidad de la facultad. Entonces son dos preguntas. La primera es, ¿qué pensás de eso, verdad? Que hay mucha gente que quizás quiere saber qué piensa Bruno Ramírez, que dice que no tiene nada que ver con el colegio electoral y publica que el colegio electoral hace citaciones a los apoderados de los movimientos, ¿verdad?, que son comunicados que tienen que emanar del colegio electoral y no de candidatos. O sea, mi apoderado es lo que yo creo, ¿verdad? ¿Pero eso es cierto? No. ¿Lo publicaste o no? Sí, publiqué. Okay. Porque No, quiero nomás cerrar. No, pero que acá vos querés confundir al estudiantado donde yo publiqué. Mentira. Mi apoderado me pasó y es mi obligación como candidato, lo que mi apoderado me pasa, difundir como mi apoderado me pasó la consulta del padrón electoral, en donde había una base de datos donde vos ponías tu cédula y te arrojaba tus datos. Mi apoderado me pasa y es mi obligación como candidato difundir las informaciones que mi apoderado me pasa, que el colegio le pasó a mi apoderado, el apoderado al candidato. Así funcionan los procesos electorales. Okay. Entonces no trates de confundir y no trates... Tu respuesta. Mi respuesta jurídica, porque soy estudiante de Derecho, es que si alguien pensó que el colegio electoral tenía un vicio en su calendario o en lo que fuere, ¿por qué no recurrió a la justicia electoral? ¿Por qué no recurrió ante los organismos pertinentes? Porque está el colegio, pero arriba de cualquier organismo está la justicia electoral. Esa es mi opinión jurídica y no voy a cambiar porque soy estudiante de Derecho, porque me rijo en base a las leyes y a las normas. Entonces, si ves que hay un fallo en el proceso... ¿Hay un fallo? No sé, la justicia, un juez sabrá determinar. Yo no soy juez. ¿Pero vos crees que es correcto que el colegio no acepte las inscripciones? Y depende, o sea, claro que no es correcto, pero depende de un juez. Depende de un juez o no. Decir si es correcto o no. No es correcto, no es correcto. ¿Qué es? O sea, eso nomás quiero, Jazmín, que entiendas y que no trates de confundir, como hiciste con este centro nuevo, diciendo que habían elecciones ayer con los mismos candidatos, pero había una medida cautelar por la justicia electoral. Nuevamente estoy diciendo, jurídico, justicia, lo político aparte. Pero mi opinión va a ser siempre fundamentado en lo jurídico, porque es mi deber como estudiante de Derecho.
Nosotros les comento a los dos, antes de continuar, tenemos una línea habilitada allí en el WhatsApp, de hecho, que está en el Zócalo. Mencionan y van llegando algunos mensajes, varios de ellos son estudiantes de la facultad, y uno de ellos habla de algo que yo le quiero consultar particularmente a Jazmín. ¿En qué horario se presenta la candidatura? Porque aquí hablan de un horario ya fuera de lo habitual, fuera de lo normal, que por eso es que se rechaza o no llegaron a encontrar a nadie en el domicilio fijado. Bueno, el colegio electoral del actual centro de estudiantes de Bernardino Caballero, ¿verdad? Ese colegio electoral publica una resolución con los plazos en fechas y hora de limitación. ¿Y cuáles eran los horarios? Era hasta las 23:50, creo que la fecha fue 25, no recuerdo muy bien, ¿verdad? Y esta fecha, estos estudiantes se acercaron a partir de las 9 de la noche y se pusieron en comunicación, ¿verdad? Porque esto se publicó justamente. Se pusieron en comunicación con la presidenta del colegio electoral para obtener un retorno de poder hacer efectivamente la inscripción de la candidatura. No encontraron retorno y en ese momento acudieron a citar a una escribana que pueda ser testigo y verdaderamente narrar en un acta notarial lo que estaba sucediendo, ¿verdad? ¿Y hasta qué horario estuvieron allí? Hasta después de las 12 de la noche, que es donde vencía justamente el plazo de la inscripción. Porque pregunto netamente desde la completa ignorancia y justamente para escuchar tu versión, porque dicen quisieron presentar una candidatura a la 1 de la mañana y por eso se rechazó, mencionaron. Es mentira. Es mentira. Justamente van a poder verlo en el acta notarial, que sin problema le puedo facilitar a ustedes, de los horarios y de todo lo acontecido. La escribana recorrió aula por aula de la facultad antes de las 12 de la noche y no encontró al colegio electoral. Para ustedes, digamos, no hay inconveniente. Ellos harán mañana su elección y será un centro, o ustedes creen que ustedes son realmente el centro, toman la tradición del centro, digamos. Nosotros mantenemos una línea de trabajo y de conducta en la que a mí particularmente no me molesta la convivencia con otro centro. Sí creo que el estudiante va a darse cuenta durante todo este año quién es verdaderamente. Para ustedes un nuevo centro. Sí, sí, sin dudas. Y yo hoy lo digo como candidata que fui al nuevo centro. El día de ayer los resultados dieron como presidente actual al señor Edgar López. ¿Y cuántos votaron al final en total? Más de 800 personas. Decía Bruno que más o menos les tiraban para votar, que gente que salía del aula nomás y les hacían participar. No sé si forzados, si viste esa idea, Bruno. Yo quiero continuar lo que dijo Jazmín. Nuevamente voy a desmentir lo que dijo. Yo tengo en mi teléfono que está ahí cargando, en donde yo hice donde están haciendo un live ciertas personas, en donde una escribana, nuevamente menciono la importancia de estar jurídicamente respaldados, en donde el acta, ¿verdad? Yo sé que no tiene nada que ver, pero el acta de la escribana, en donde ella estaba labrando un acta, era pasado a las 12. Yo no sé qué tienen que ver el colegio, por qué no estaba, yo no sé, ni idea, o sea, no entiendo, pero nuevamente voy a ser claro. Jazmín, no le confundas al estudiantado porque tengo en mi teléfono la grabación de pantalla en donde la escribana estaba labrando el acta después de las 12. 1, 2. Era el tema del nuevo centro del... sí. Ayer, inducción al voto. 100%. 100%. Que Jazmín y el equipo... Yo no puedo dar fe por... ¿Quiénes? Yo no puedo dar fe, pero mi equipo, que acá está presente, sus compañeros están en clases normales y le decían, vení vota, acá puedes venir hoy, miércoles y mañana y el viernes con Brunito, que es luego tu candidato. Eso ayer pasó. Que hicieran doble voto, eso es lo que le pedían. Eso pasó ayer en Pero podría pasar, no hay impedimento. No, pero la inducción al voto está mal. Vos no le podés decir, vení, votame en el día de las elecciones, eso es inducción al voto. O sea, son cosas... O sea, mañana no vas a decir a la gente que te vaya a votar. No, yo mañana, respetando realmente la intención del estudiantado, hay suspensión de actividades académicas en donde la gente que se quiere ir a votar va a ser la gente claramente que apoya a Brunito. Porque mañana hay suspensión de actividades académicas en la facultad. Ayer no hubo suspensión de actividades académicas en nuestra facultad, en donde los estudiantes estaban en clase, estaban en el baño, y puedo traerles a los estudiantes que me mencionaron, pero prefiero no para guardar su nombre,
en donde venían los candidatos o parte del equipo, vení vota ahora, y están en plena clase o estaban en el baño. Eso es inducción al voto. ¿Y tu inscripción, Bruno? Consultan también aquí, ¿en qué horario, en qué fecha se dio? Mi apoderado, Nico Cabrera, que es mi compañero, mi amigo, creo que presentó a la tarde, no estoy seguro porque yo como candidato, la verdad, todas las cuestiones ya le derivo a él. Nico, capaz me puedas aclarar muy bien en qué hora. Personalmente no recuerdo porque mi apoderado ya hace todo. Como le dije a Jazmín, para eso está el apoderado. Sí, el apoderado me pasa un padrón que el colegio le pasó en la base de datos. Es mi obligación de difundir, pero mi apoderado es el que se encarga de todas mis funciones electorales luego. Entonces no me acuerdo, Nico, si me querés escribir por mensaje, no me acuerdo de qué hora presentaste, la verdad. Algo que preguntaba Diego antes de ir a la pausa. Mucho se habla de que esto tiene una fuerte injerencia política, no el conflicto en sí que estamos tratando ahora, sino las elecciones por lo general de derecho una, que tienen incluso financiamiento de políticos para la elección de uno u otro candidato. ¿Es así? Y yo voy a responderla. Después yo, por favor, dame. Sí, justamente durante todos estos años en la facultad me tocó ver a candidatos que tuvieron ayuda de políticos, ¿verdad? Que están metidos en el ámbito partidario. ¿Financiamiento plata? Exactamente. A mí particularmente no me pasa. Quizás me hubiese ayudado un poco. ¿No tenés financiamiento, No me pasa. apoyo de ningún político? De ningún la político. Asunción, Sí amigos, nacional? sí amigos que me ayudan. Sí tengo muchos... como siempre digo, a veces uno en la vida no tiene que tener mucho dinero, sino buenos amigos que quieran compartir con uno un proyecto, ¿verdad? ¿Y estos amigos son políticos hoy día? No, hay una persona que me ayuda, que no está metida en la política partidaria, independientemente de mi papá, ¿verdad? Que es mi más grande sostén, ¿verdad? Que es un muy buen amigo que no está metido en política ¿Y partidaria. vos tenés actividad política partidaria? Sí tengo. Y ¿Dónde? no lo niego. ¿Dónde? Yo en el año 2021, yo vivo acá hace 5 años y medio, volví al país. Soy paraguaya, pero viví 17 años en Argentina y volví acá a estudiar justamente hace 5 años y medio, van a ser 6 ya. Y, discúlpame, ¿me puedes repetir? No, ¿dónde trabajas? ¿En qué sector político? ¿En qué partido? Bueno, y justamente en el año 2021, después de 4 años casi de vivir acá, decidí activar en política partidaria, pero ni siquiera siendo candidata. ¿En qué movimiento? ¿En qué partido? En el Partido Colorado. ¿En qué movimiento? En Honor Colorado actualmente. ¿Y vos? No, para responder nomás y dar también seguimiento. Las campañas de la facultad, sí, no voy a negar, conllevan un gasto y es grande. Personalmente puedo decir que mi abuela posiblemente está viendo esto y mi mamá también, que yo soy hijo de abuela. Todo el mundo sabe, todo el mundo sabe en la facultad que soy hijo de abuela. Ayer le conocí. Ayer le conoció porque mi abuela justamente se fue a decirle a la escribana, che, no hagas esto, ¿verdad? Paréntesis, mi abuela es escribana, ¿verdad? Había un fondo, era para... Mi mamá estaba preparando un fondo para irme al exterior, ¿verdad? Para estudiar, porque ese fue su sueño. Es más, mi mamá seguramente si ve esto me va a estar matando. Usaste el fondo, que era para tu educación, ¿verdad? Y es más, me reclamó luego cuando le pedí ese fondo, ¿verdad? Pero sí, acompañando nomás su duda, porque sé cuál es su pregunta, de dónde sacan la plata para hacer la campaña, básicamente. Sobre todo si tiene vínculo con políticos, pero no sin juicio de valor, pero queremos Claro, saber, ¿verdad? Porque claro. creo que el estudiantado tiene que saber eso. Sí, entonces yo entiendo la pregunta, que tipo de dónde ustedes financian. Personalmente yo les puedo decir a toda la comunidad que entre mi mamá, que es escribana, mi abuela también, ambas hicieron un esfuerzo económico enorme. Es más, usaron mi fondo estudiantil, que era para mi beca, que a lo que yo apuntaba desde que tengo 16 años, ¿verdad? ¿No tuviste, quiere decir, financiamiento de otro político? Sí, no, mi mamá y mi abuela son mis políticas, Claro, pero Lo sí, aportante, entendemos más o menos esos son mi aportante. No hay tampoco mucha claridad en las cuestiones estudiantiles de cómo se manejan los fondos, que es un tema Sí. en algún momento también a ver, porque muchas veces fue escenario, lamentablemente, y sobre todo derecho de peleas internas del Partido Colorado, sobre todo
con los fines estudiantiles quedaban postergados. Y eso no está bueno ahora, porque la principal visión de ustedes es representar a los estudiantes y luchar por los derechos de ellos, ¿verdad? 100%. Aquí llega otro mensaje también, que hacíamos referencia y yo le consultaba denuncias que llegaban a Jazmín. Ahora también algo que llega respecto al entorno tuyo, Bruno, porque dice que hay grupos que fueron a incidentar en la votación de ayer. Esta persona que nos escribe dice que estuvo presente en esas situaciones e incluso hubo candidatos a miembros, serían de tu equipo político, Bruno, que incidentaron, se comportaron de forma violenta con mujeres, algunas embarazadas. Es una queja también que nos llega de una persona que es de la facultad. Yo puedo decir que el único que fue víctima fui yo. A mí me lanzaron un agua, ¡pah! Y hay un video luego ¿Eso anoche? Sí, ayer. Hay un video luego donde yo estoy así viendo qué está pasando, ¿verdad? Y lanzan una botella y vieron todo el mundo. Hay videos donde se escucha un ruido y era mi pecho, ¿verdad? ¿Qué pasó antes? ¿Qué pasó antes? Sí. No sé, yo venía por el pasillo porque comentaron, hay pelea. Automáticamente corrí porque aula 3, en donde están mis compañeros teniendo clases, corro automáticamente a ver qué está pasando. Le digo a todos los muchachos, a las chicas, che, ¿qué está pasando? Voy a ir a ver, botellazo, y yo, che, ¿qué pasó acá, verdad? Pero hija, ¿cuál es tu versión de lo que pasó ahí? Yo te iba a contar lo que sucedió porque sucedió a mi lado, justamente. Una vez iniciada la asamblea, el presidente de asamblea nos da un tiempo para que los candidatos presentemos nuestra lista de inscripción con nuestros miembros y demás en un documento a través de nuestro apoderado, ¿verdad? En ese momento yo tengo la nota en mi mano, me siento en una mesa a completar unos datos con mi apoderada antes de hacer la entrega de la inscripción. En una mesa, al lado mío, estaba la señora Raquel Bogado con un documento que era también la inscripción del otro candidato que es el señor Edgar López, ¿verdad? En ese momento, un estudiante del primer semestre, ingresante, creo que es Bénica su apellido, lo identificamos, ¿verdad? Porque es representante de curso de segunda cátedra turno mañana, ¿verdad? Turno tarde. Y esta persona se acerca a Raquel y derrama una botella de agua sobre la nota mientras ella está completando los datos. A lo que Raquel se levanta de la mesa y arroja la botella, no apuntando directamente sobre la persona de Bruno. Seguramente fue casualidad. Pero, por supuesto. Pero lo que digo es que lo que sucedió antes fue que donde nosotros estábamos haciendo, ¿verdad?, el proceso como correspondía, ingresa una persona a arrojar agua sobre los papeles y la documentación, ¿verdad? Categóricamente para evitar que nosotros podamos seguir con el proceso como correspondía y como nos habían indicado, ¿verdad? Y mañana van a haber elecciones. Mañana son las elecciones, voy a repetir, estudiantes de Derecho. Mañana son las elecciones del Seduna Bernardino Caballero, el histórico, en donde si tienen papás, tíos, abuelos, primos, abogados, pasaron por ese centro. No nos dejemos engañar por un centro nuevo que no cumple un proceso electoral y que hay una medida de la justicia electoral de la semana pasada en donde le suspende las elecciones a esta clase de gente o a estos dos candidatos específicamente de hacer elecciones. Y si ayer fantasmearon con un nombre nuevo para que la justicia no pueda tener correlación, es otra cosa, ¿verdad? Que ayer se creó uno, el Mariscal López. Y nuevamente voy a recalcar, como ayer le dije a la secretaria de la decana y a la representante estudiantil, Audrey Galeano, que haya gente en el pasillo y que digan, es el equipo de Bruno. Yo no sé, está en el pasillo, cualquier persona es libre de entrar por la facultad, están puertas abiertas. Entonces, qué sé yo, ¿verdad? Tipo, tratan de apuntar siempre a Brunito o a mi candidatura. Es más, ayer, cuando íbamos a hacer nuestra tradicional pasilleada, le pedí por favor a todo el mundo donde hay videos, paren. No, tranquilos, no hay. Mientras yo esté al frente de esta presidencia, la violencia jamás es la solución. Nunca. Y nuevamente voy a llamar a la unidad estudiantil el día de mañana.
que mañana podamos demostrar en las urnas que 600 votos, o no me acuerdo cuántos, 800 según Jazmín, yo no tengo el acta, no es pública, ¿verdad? No es pública el acta, que podamos demostrar cuánto es realmente la fuerza estudiantil. Que demostremos que 800, si es que vamos a ser muy positivos, no representa un sector del estudiantado, que ni siquiera se sabía quién votaba, porque no había un padrón electoral para vos decir, vos sos de tal curso, este es tu número de matrícula, este es tu número de cédula. Eso es cierto, perdón. Quiero eso es cierto responder a respecto eso. al padrón, Justamente, al amparo que están justamente diciendo mucho también. me hiciste acordar de algo. Porque acá hay algo que es importante aclarar, ¿verdad? ¿Por qué nosotros queremos hacer un nuevo centro? Porque el colegio electoral no nos brindaba las garantías y después lo demostraron con el correr del tiempo, no respetando ciertos plazos dentro de la primera publicación de su resolución, ¿verdad? En la resolución del colegio electoral actual dice que 9 días antes de la fecha fijada por ellos mismos, ¿verdad?, que fue la fecha de mañana, se debe publicar el padrón oficial a utilizarse el día de las elecciones. 9 días antes. Tengo documentación, videos y demás, en el que 7 días antes de la fecha fijada por el colegio no se encontraba el padrón oficial publicado en la facultad. Entonces, digo, acá esto va más allá de Bruno Ramírez, esto va más allá de Jazmín Ortiz, esto es tratar de erradicar esta clase de prácticas, pero no podemos hacerlo si hay personas que siguen apañando o siguen lavándose las manos. Porque es muy fácil sentarse acá a decir que soy yo la que está intentando marear al estudiantado. Entre cada pregunta directa y concreta que hago es, no sé, mi apoderado, mi equipo, tu equipo. No, esto es concreto, esto es claro. Nosotros ayer alzamos la voz buscando garantías. Ahora digo, dentro de lo que del colegio electoral, también lo que sucedió es que se tomó atribuciones que no le corresponden. ¿Por qué? Seguramente Bruno está al tanto, ¿verdad?, de que el actual centro de estudiantes, el general Bernardino Caballero, en sesión se reunieron y con una mayoría simple de 13, ellos tienen 24 miembros del centro. En el estatuto dice que con una mayoría simple, que son 13 miembros del centro, ellos como comisión directiva tienen la atribución de poder citar o de poder fijar la fecha de elecciones de las nuevas autoridades del centro de estudiantes. Pero esto, también me imagino que debes saber, debe suceder dentro de los 15 días del primer día de clases de las personas, de los estudiantes que tienen ciudadanía y potestad para votar. Nuestro primer día de clases fue el día 28 de febrero. A partir del 28 de febrero recién se puede llamar a elecciones. Dentro de los 15 días y posterior a ese llamado tiene que suceder en los 30 días. Ahora lo que quiero decir es, la comisión actual del centro de estudiantes, 13 miembros, firmaron en un acta que se publicó y les puedo enviar también. Yo también puedo enviarles cómo la presidenta no convocó. Déjame terminar. Para no confundirles, las 13 porque, firmas ¿sabes por qué, Jazmín, no te va a dejar continuar? Las 13 firmas fueron manuscritas en un acta, más 3 vicepresidentes, diciendo algo y respetando el estatuto, ¿verdad? Lastimosamente se nos acabó el tiempo. Mañana va a haber actividad en la facultad, así que nosotros mañana, le agradecemos mucho que hayan venido. Realmente no tenemos más tiempo, pero gracias por lo que dijeron acá y vamos a seguir conversando de la promesa. Claro.